Buenas tardes, consejeros. Bueno, habiendo quórum, siendo las 14:20 horas, damos por iniciada la sesión ordinaria del día de la fecha. Se pone a consideración el acta 259 de la sesión del día 25 de septiembre. ¿Se aprueba? Consideración de licencia. El consejero Guillermo Canseco ha solicitado licencia y asume en su reemplazo la consejera suplente Carla Romero. ¿Se acepta la licencia solicitada? Expediente 400217, la consejera por el claustro no docente María Inés Popolo presenta su renuncia como consejera titular por motivos personales. Corresponde que ya asuma en su reemplazo el consejero Julio Andreani, que ya estaba en funciones, pero ahora ya como consejero titular. ¿Se acepta la renuncia? No puede. Listo. Informe. Bueno, buenas tardes. Tengo dos puntos para... En realidad, un punto para el informe. El primer punto es un pedido que les quiero hacer. No sé si todos están al tanto. Me parece, si alguien me corrige con la fecha, el sábado 30 de septiembre falleció el doctor José María Lombardero. El doctor Lombardero ya no era docente, en realidad, en la actualidad de la facultad. Fue docente de esta facultad en la Cátedra de Derecho Administrativo y fue también consejero directivo. Yo recordaba por el claustro docente, también me decían por el claustro graduado, probablemente. Les quería pedir si les parece bien que hagamos un minuto de silencio. Bueno, y ahora sí, el único punto del informe es, si bien lo comunicamos en la página oficial de la facultad, quería informarles que nosotros en su oportunidad, y fundamentalmente con la participación de las secretaria de Acreditación y Planificación Académica, la doctora Sandra Frustagli, y de la secretaria de Extensión, la doctora María Emilia Barberis, nos presentamos a una convocatoria que realizaba el Ministerio de Justicia de la Nación con un programa que se llama PNUD, Programa de las Naciones Unidas, en donde la Facultad de Derecho, junto con otras facultades de distintas universidades nacionales de todo el país, presentaba un proyecto para la realización de una clínica jurídica en materia de la defensa de los derechos del consumidor en general y en particular a lo que se podría denominar la población con cierto grado de vulnerabilidad. Y la semana pasada, precisamente el miércoles pasado, la secretaria de Acreditación junto con el vicedecano de la facultad viajaron a Buenos Aires porque tuvimos la suerte de ser una de las pocas facultades que fue seleccionada. Fuimos ganadores del proyecto para la implementación de esta clínica jurídica, que fundamentalmente, como les decía, tiene que ver con el tema de los derechos del consumidor, práctica profesional que se va a realizar acá en el ámbito de la facultad, así que quería compartirlo con todos ustedes porque es un logro de la facultad, que además también, de alguna manera, creo que todo también suma para el futuro proceso de acreditación. Es algo que se va a implementar, por lo que me estuvo explicando la doctora Sandra Frustagli, a la brevedad. Así que es un logro de todos que quería que todos los que por ahí no lo pudieron ver en la página estén al tanto. Estamos muy contentos porque no recuerdo cuántos, pero sé que hubo muchas facultades que se presentaron y hubo un puñado de facultades que resultaron seleccionadas, entre las cuales está la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Ese era mi informe.
Continuamos con el orden del día. Expediente 38-24-17 es una resolución 1066-17 dictada por el señor decano, referéndum del Consejo Directivo, por medio de la cual se acepta la renuncia presentada por la doctora Cristela Teresa Cero como profesora adjunta de dedicación simple y como jefe de trabajos prácticos de dedicación simple en la asignatura de Derecho Procesal, con motivo de acogerse a los beneficios jubilatorios. ¿Se aprueba? Expediente 3497-17 es otra resolución ante referéndum, la 1026-17, dictada por el señor decano, por medio de la cual se designa a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2017 al doctor Martín Andrés Fantoni en un cargo de profesor adjunto de dedicación simple, concediéndole licencia a sí mismo por incompatibilidad en el cargo de jefe de trabajos prácticos, en la asignatura de Derecho Comercial 1. Sí, consejero Pérez. Hola. Bueno, yo quería expresar lo siguiente respecto a este punto. Como ustedes saben, yo tengo una impugnación respecto al último concurso de Derecho Comercial 1, hoy Derecho de la Empresa y del Mercado, y como bien en su momento nos enseñaron los profesores de administrativo, si bien el acto administrativo goza de una presunción de legitimidad, también es cierto que ante la arbitrariedad y fundamentalmente la carencia de fundamentación suficiente, cosa que yo sostengo, el acto es pasible de ser declarado nulo y en consecuencia todos los actos posteriores que se dicten deberían ser declarados en tal sentido. Por lo tanto, yo fundamentalmente fundo esta opinión en el hecho de que el dictamen de la comisión asesora de aquel momento, a mi criterio, considero es infundado, carente de fundamentación, es arbitrario y violatorio del legítimo derecho de defensa en algunas cuestiones y postulaciones que he formulado oportunamente. Razón por la cual, y sin perjuicio de que el doctor Fantoni se merezca esto, indudablemente esto no es una cuestión personal de ninguna manera, pero sí creo que es un acto que como el acto administrativo que le dio origen es carente de fundamentación y por lo tanto me parece prudente dejar manifiesto esta situación y el hecho de manifestar que voy a votar en contra de esta moción. Muy bien. Bueno, se pone a consideración más allá. No, perdón, pensé que lo votábamos todos juntos como otras veces. No, nosotros, como hemos acompañado en varias oportunidades los planteos del consejero Pérez, nos vamos a abstener en esa resolución. Perfecto, entonces, ¿quién aprueba la resolución al referéndum? Por favor. Ah, vos querés. No, voto. Por la aprobación de la resolución al referéndum. Por favor, lo vean en la mano. 1, 2, 11. ¿12 votás? Bueno, a ver, por favor, de nuevo. Levanten la mano los que votan por la aprobación de la resolución al referéndum. 1, 2, 3, 4, 14 votos. Abstenciones. 4. En contra, consejero Pérez. Resolución al referéndum 1029-17, por medio de la cual se designa a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre del 2017 la doctora Nay Priotti en un cargo de profesora adjunta de dedicación semi-exclusiva y se concede licencia por incompatibilidad en un cargo de profesora adjunta de dedicación simple en la asignatura Derecho Internacional Público. ¿Se aprueba? Resolución 1081-17, dictada por el señor decano referéndum del Consejo Directivo, que mantiene a partir del 18 de septiembre de 2017 la prórroga de designación de la doctora Silvia Raquel Carreras como profesora adjunta de dedicación semi-exclusiva en la cátedra A de la asignatura Introducción a la Filosofía y Ciencias Sociales, y dejando establecido que la mencionada deja ser reemplazante de la doctora Di Bárbara y toma el carácter de interina.
¿Por qué? Porque la doctora Ibárbara hace poco dimos de baja por fallecimiento. Por eso, ¿se aprueba? Resolución 904-17, dictada por el señor, sí, interina, antes era reemplazante, y ahora interina. 904-17, dictada por el señor decano de referéndum del Consejo Directivo, por medio de la cual se designa a partir del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2017 el doctor Matías de Bueno en un cargo de profesor adjunto de dedicación simple en la asignatura de Derecho Privado, parte general, limitando por incompatibilidad su designación en un cargo de jefe de trabajos prácticos contratado. ¿Se aprueba? Entonces, se aprueba. Títulos. Los títulos son de abogacía y bachiller universitario en Derecho. Títulos. De grado, abogacía y bachiller universitario en Derecho. ¿Se aprueban? De posgrado, especialización en Derecho de Familia, especialización en Derecho Administrativo y especialización en Derecho Penal. ¿Se aprueban también? El expediente 16.562 del 08, que es una rectificación de un título otorgado, porque le pusieron sin Darío con acento y es sin acento. Es Darío sin acento. ¿Se aprueba? Se rectifica. Es sin acento. Contrario. Punto 6, descripciones. Expediente 30.61.17 agregados, promueve la categoría de adscrito el abogado Diego Andrés Bocio en la asignatura de Derecho Penal 1. Se aprueba. Expediente 43.58.16 y agregados, promueve la categoría de adscrito el abogado Lisandro Esteban Arriaga en la asignatura de Derecho Constitucional 1. Se aprueba. Expediente 97.4.16 y agregados, promueve a la categoría de adscripto al abogado Carlos Manuel Albrach en la asignatura de Derecho Constitucional 1. Expediente 98.284 y agregados, promueve a la categoría de adscripta a la abogada María Fernanda Echeverri en la asignatura de Derecho Constitucional 1. ¿Se aprueba? Expediente 31.50.17 y agregados, promueve a la categoría de adscripta a la abogada Anabel Ante Giovanni en la asignatura de Derecho Penal 1. Se aprueba. Expediente 33.968.17, designación del Tribunal Evaluador del trabajo de adscripción de la abogada Luisina Mucio Manevi en la asignatura de Economía Política Cátedra B. Se propone a los doctores Julio Gambina, Hugo Holguín y Alberto Josami. Expediente 90.509, designación del doctor Nelson Angelome como reemplazante del doctor Adio Giovannoni como integrante del Tribunal Evaluador del trabajo de adscripción de Agustín Maltaneri en la asignatura de Derecho Procesal 1, porque se jubiló el doctor Giovannoni, entonces se aprueba. Expedientes ingresados. Expediente 39.67.17, los consejeros Margarita Zabalza, Flavia Petrocelli y Martina Dotto y Canseco elevan proyecto de resolución en relación a la expedición de los títulos de la facultad. ¿Consejera? Buenas tardes. No, en realidad es un poco encuadrar a qué se debe este proyecto. Es un proyecto de declaración y uno de decreto que hacen referencia a una problemática que vive la Universidad Nacional de Rosario, pero no solamente de acá, sino todas las universidades, a raíz de una resolución del Ministerio de Educación de la Nación. A mí me gustaría que posteriormente a lo que voy a decir lo pueda explicar Emilio Fantoni, que está en el tema y que puede decir mucho más que yo, pero el fondo de la cuestión es que algunos alumnos, son 20 o 24 casos, todavía no lo sé bien,
tuvieron problemas con su título. Digamos, ellos son egresados, tramitaron su título normalmente como todos, y a la hora de ir a retirarlos se llegaron con la respuesta de que estaban rechazados. Entonces, bueno, se acercaron a nosotros, tuvimos un par de reuniones también con Emilio y con Marcelo, digamos que siempre a disposición y buena predisposición, la verdad. Pero bueno, esto es una cuestión que escapa a la facultad y de hecho, según lo que ellos mismos pueden relatar, la facultad se ha acomodado a los requisitos que esta resolución pone, pero más que la facultad es la misma universidad. Porque hay una resolución que establece requisitos que dice que cuando hay planes de estudios nuevos o modificaciones a los planes de estudios, esos planes de estudios tienen que estar de acuerdo a una resolución nueva del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros lo habíamos podido realizar con el plan 2016, pero el plan 2012, no sé por qué hubo 20 casos que no los aceptaron. Entonces tratamos de canalizar esto de estos 20 chicos en un escrito, ellos que querían hacer un escrito por separado, o porque tienen muchos problemas a lo que es el acceso, por ejemplo, a la matriculación, tanto de acá como en otras provincias, a cuando en el Poder Judicial se les puede dar más puntaje o más sueldo teniendo el título. Entonces, ese tipo de problemas hacía que y obviamente que quieren su título. Entonces, bueno, presentamos este proyecto que en realidad no es más que un pedido de informe, es elevar un pedido de informe a la universidad para que explicara las causas de por qué estaba pasando esto, también los tiempos de resolución del conflicto y cuáles podían llegar a ser las medidas alternativas o provisorias para dar respuesta a estas problemáticas de los egresados. Y al mismo tiempo una declaración justamente para sumarnos a dar un apoyo como consejo directivo y como facultad, aun cuando desde la gestión tuvieron apoyo, pero a mí me parecía que todos los consejeros nos podíamos expedir y apoyar, y era no más que eso. Así que bueno, ese es un poco el proyecto, pero a mí me interesaría que Emilio que estuvo en la temática, pudiera hablar. Hola, buenas tardes. Bien, primero quiero aclarar que nunca los diplomas emitidos por la universidad fueron rechazados. Capaz por una cuestión técnica, Flavia se expresó mal. El Ministerio de la Dirección General de Políticas Universitarias dictó una resolución a principio de año y con efecto retroactivo, en la cual exigía que un título emitido válido por la universidad, pero al momento de legalizarlo ante el Ministerio de Educación, tenga la resolución ministerial del plan de estudio. ¿Qué pasa? En nuestra facultad, la resolución ministerial es del plan 99. Todas las otras veces que hubo cambio o modificaciones del plan de estudio, o al momento de que se notificó al Ministerio de Educación, como no se cambiaron las incumbencias del título, nos dictó una resolución ministerial nueva. Entonces, el mismo organismo que no dictó en su momento la resolución ministerial, ahora con esta resolución nos exigía que nosotros, en realidad la universidad, al emitir el diploma, incorporó una resolución que ellos mismos no emitieron. ¿Cómo se acordó? Nosotros un primer listado son 20 alumnos, en el cual en el sistema de seguimiento figuraba que estaba rechazada la legalización. Y a su vez, esto fue a nivel nacional, no solamente a la Universidad Nacional, públicas y privadas, esto a nivel nacional. Ahora estos 20 diplomas, que justo engancharon más o menos 2 semanas, por eso son tan poquitos, ya se acordó hasta fin de año con el Ministerio de Educación que se incorpora la fecha en el decreto en el cual la universidad, cumpliendo con su deber, notificó y remitió las modificaciones del plan de estudio. Y se están tomando las medidas necesarias para que se dicte una nueva resolución.
ministerial, sí, esto nos excede, es decir, nos excede a la facultad como a la universidad. Nosotros, tanto la universidad como la facultad, cumplió todo. Obviamente, ante esta problemática, presentamos un informe, no obstante que a nosotros los secretarios académicos de toda la universidad nos habían convocado. Al día siguiente de la convocatoria nosotros remitimos todos los planes y detalles para que ellos hagan la presentación. Fue la primera facultad que mandó estos 20, los únicos hasta ese entonces que estaban con la legalización rechazada, y un trámite que normalmente toma 45 días hábiles, en menos de 20 días corridos, que justo fue en el interín de la presentación de la consejera. Ya por lo menos gran parte de la mayoría de ese listado ya se comunicó conmigo agradeciendo las gestiones que hizo la facultad, no obstante que, como ella dijo, que nos excede, pero ya estaban con su título legalizado. Seguramente es muy probable que aparezcan algún que otro diploma en forma individual, pero ya sabemos que con el mecanismo que articuló la universidad, que a la semana siguiente la misma Dirección Nacional de Gestión Universitaria, para adecuar y agilizar los trámites de todas las universidades del país, digamos, siguió nuestro lineamiento. Están todos encaminados y ya al día de ahora no parece que no va a haber problema. Lo único que hasta fin de año, el tema que estamos exigiendo que dicten la resolución, porque la resolución la tienen que dictar el Ministerio de Educación y es el mismo ente que nos está exigiendo que incorporemos esa resolución. No sé si fui claro o fui muy técnico y no claro, que cualquier duda estoy a disposición de todos ustedes. Es decir, acá yo tengo, la Secretaría Académica de la Universidad, cuando se le requirió el informe de que la cuestión, está también acá el informe por escrito del Secretario Académico de la Universidad. Eso en cuanto puedo informar. No sé cómo queda el proyecto, porque está esa respuesta de Secretaría Académica de Universidad. No sé cómo se cierra el expediente, claro. ¿Qué hacemos como consejo? No sé. Hacemos eso. Y se agrega ese informe, me parece, no sé. Claro, se agrega ese informe al expediente y... Bueno, continuamos. Expediente 4074-17, el secretario de Relaciones Internacionales, doctor Aldo Baravalle, eleva a consideración la designación de miembros de la comisión ad hoc encargada de evaluar y seleccionar los postulantes. No es el programa AVE, sino que es un nuevo programa que se llama Segundas Semanas de Visibilidad y Transferencia. Hay que hacer lo mismo que hicimos con el programa Escala. Aprobar. No, hay un error ahí. Ya está. ¿Lo querés? Hola. Este programa se llama Segundas Semanas de Visibilidad y Transferencia, que necesita, digamos, un comité de evaluador similar al del AVE, es prácticamente igual, por eso postulo incluso los mismos representantes. Y lo otro que pide el programa es avalar las postulaciones de nuestra facultad, de los digamos, los que se han presentado por nuestra facultad ante rectorado, que no tuvimos en este caso dos postulaciones, la de Ana Florencia Gómez, que fue alumna y viajó en su momento por el programa Escala Estudiantil en Porto Alegre, y la de Franco Gatti, que con el programa AVE viajó a Costa Rica recientemente. Estas semanas lo que le dan la posibilidad de postular para continuar con esta actividad que realizaron. Y en rectorado el reglamento nos pide las dos cosas, o sea, por un lado, el comité de selección ad hoc para esta postulación y además que el Consejo Directivo avale las postulaciones de la facultad.
Sí, es como continuar el trabajo, pero al seleccionado le vuelven a dar algo de dinero para que viaje de nuevo. Sí, son electos, ¿no? Tienen que competir con el resto de las facultades en este caso. No es seguro. Gana. Bueno, de Costa Rica. Acá está. Ahí está. Ya está, Carlos. Expediente 408417. La señorita Gabriela Menegosi y Martina Magalí Vázquez solicitan se declara interés el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y la Facultad de Derecho para la creación del espacio de recreación estudiantil. Le cedemos la palabra al... Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el proyecto es simplemente de declaración de interés del convenio firmado entre el Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe, la Facultad de Derecho y el Centro de Estudiantes, que lo firmamos en las vacaciones de invierno. El objetivo del convenio es la creación de un espacio de recreación para los estudiantes acá en la facultad, para que podamos realizar diferentes actividades de recreación y de esparcimiento y que sea un espacio ya definitivo que nos quede a todos los estudiantes. Y desde el Centro de Estudiantes, yo como presidenta y Martina Magalí como secretaria general, decidimos presentarlo al Consejo Directivo para que también todos los consejeros se puedan expedir y puedan declarar de interés este convenio, que tenemos la idea de poder ejecutarlo lo más próximo posible. Perdón, ¿no? ¿En qué consiste el espacio? El espacio, bueno, sería como si fuese, en el expediente, si quieren ahora lo hacemos girar, hay un plano aproximado de lo que sería el espacio de recreación y serviría para que los estudiantes podamos ir a estudiar, podamos hacer trabajos prácticos, poder llevar la comida para almorzar y que sea un espacio fijo que ya quede en el patio de la facultad. Sería, el diseño está al lado de la carpa. ¿Se declara de interés? ¿Están de acuerdo con declarar de interés? ¿Sí? Pases y equivalencia. Dos homologaciones. Una de la señorita Carolina Marra en la asignatura de Economía Política por las asignaturas Introducción a la Economía, Estructura y Política Económica Argentina, que fueron aprobadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas. Aquí en el dictamen de la comisión le dan la equivalencia total, se aprueba. Y la otra homologación es Derecho Internacional Público, Civil 4 y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por las asignaturas Derecho Internacional Público, Derecho Civil 4 y Derecho Social, que fueron aprobadas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Se aprueba? Sí, tiene la comisión, todos tienen el dictamen. Sí. Digamos, los de Economía Política se pidieron. El doctor Gambina. Uy. Se ve. Posgrado. Expediente 4020, designación del Tribunal Evaluador de la tesis de maestría de Natalie Perdía, titulada La propiedad comunitaria indígena, un instituto con pasado, presente y futuro.
perspectivas desde el derecho interno y el contexto internacional. Y se propone como miembros titulares a los doctores Gustavo Nadalini, Ariel Ariza y María Victoria González de Prada. Y como suplente la doctora Noemí Nicolau. En el mismo expediente presentan en el mismo expediente presentó dos la doctora. Y de Patricia María del Puerto Bonín, titulada El Soft Law como derecho aplicable en contratos comerciales internacionales con cláusula arbitral. Se propone a los doctores Alfredo Soto, Alejandro Menicochi y Cristian Jiménez. Y como suplente la doctora Noemí Nicolau. ¿Se aprueba? Expediente 4104, también propuesta de Tribunal Evaluador de la tesis de la maestrando Edith Diana Escocería, titulada Inhabilitar para cuidar o para desapoderar. Una mirada inclusiva de las personas mayores en el Estado Social de Derecho en Paraguay. Se propone a la doctora Adriana Krasnow y a la magíster Karina Jorge y María Elena Fernández Oliva, y como suplente al doctor Miguel Ángel Chiro Caldaña. ¿Se aprueba? Y se abstiene Krasnow. Expediente con despacho de la Comisión de Asuntos Académicos, un proyecto de reglamento de organización de los departamentos académicos. El despacho, yo antes de pasarle al presidente, mejor dicho, después que el presidente haga el informe, tengo un pedido de la palabra que pongo a consideración nuevamente después que informe el presidente por parte del doctor Oscar Blando. Así que si les parece, informa el presidente y si el cuerpo lo considera pertinente, le cedemos la palabra al doctor Blando que me pidió la palabra. Buenas tardes. Bueno, estuvimos viendo el tema del reglamento de organización de los departamentos académicos y una serie de diversas observaciones que se realizaron por escrito y que llegaron al ámbito de la comisión académica, y hemos logrado un despacho favorable de comisión unánime, sí, en favor de la aprobación del proyecto con una serie de modificaciones que le hemos incluido en la comisión académica. Sí, el despacho es por la aprobación del proyecto con las modificaciones. Aconsejan aprobar el reglamento de organización de los departamentos académicos redactado de la siguiente manera, y luego es toda la redacción del proyecto que hemos visto y que hemos debatido en el ámbito de la comisión académica. Por eso digo, o sea, hay despacho favorable, unánime, para que salga el texto como fue presentado, más como se modificó en la comisión académica. Doctor Blando, ¿quiere hablar? Bueno, muchas gracias por la posibilidad, señor decano. En realidad, no sé cuáles han sido las modificaciones. Nosotros hemos presentado, también el doctor Terrile, un par de notas a la comisión académica, haciendo algunas observaciones al tema de la departamentación o la reglamentación de los departamentos. No sé cuáles han sido las modificaciones que se hicieron y si se contemplaron las observaciones que nosotros hicimos. Sin perjuicio de ello y para no demorarlos, en primer lugar, lo que en el caso de mi nota hice era hacer alguna observación en tanto y en cuanto no teníamos
conocimiento, por lo menos muchas de las cátedras de Derecho Público, que estaba en discusión ese reglamento. Circunstancialmente o hablando por teléfono, etcétera, hablé con distintos docentes del Departamento de Derecho Público, al cual pertenecemos, como el doctor Terrile, como el doctor Claudio Díaz, como el doctor Carrillo Vascari, como los doctores Raquel Alienac, como el doctor Diego Echel, etcétera, que no tenían conocimiento de esta reglamentación. Quiero señalar que las observaciones que hacía son fundamentalmente conceptuales y en el caso puntual de la materia de derecho político a la cual pertenezco. Pero como aclaración, decir que no es nuestra intención hacer un obstáculo para la aprobación de esta reglamentación, sino solamente el reclamo de la posibilidad de debatir algunas cuestiones que nos parecen que son importantes. Es más, en la nota en que esa comisión académica solicitaba que incluso antes de que llegara a este plenario del Consejo Directivo pudiéramos tener una reunión abierta con los profesores que quisieran participar de esa reunión. La segunda aclaración es que somos conscientes que los departamentos deben funcionar, que los departamentos deben tener vida, deben tener iniciativa dentro de la Facultad de Derecho, cosa que es cierto no ha ocurrido desde la época en que fui secretario académico en la recuperación democrática. Algunos departamentos funcionaban y funcionan y otros no funcionan de la debida manera. Y para no dar ejemplos externos, damos el propio. Es decir, el del Instituto de Derecho Público funcionó muy bien durante las primeras épocas en donde estábamos completos, luego la jubilación del doctor Cuyen, la jubilación del doctor Martínez Delfa, la última la jubilación del doctor Monsanto, etcétera, desde luego que hizo que afectara el funcionamiento, sin perjuicio de que algunas cuestiones se siguieron haciendo. Es más, para evitar a veces restricciones cuando llegan los expedientes para aprobar un nuevo programa, etcétera, se delegó en la mesa chica, para decirlo de alguna manera, que era el doctor Monsanto y yo, para que cuando no hubiera problemas esto pasara simplemente porque no hay una verificación académica, para eso está la comisión, y solamente una cuestión mucho más formal. E intervino, sí, no hay ningún expediente en la comisión pendiente, no hubo ninguna nota nunca de un docente que pidiera algún tema a discutir, y en algunas circunstancias claramente el departamento por temas importantes se pronunció. Por ejemplo, cuando ocurrió la reforma del plan de estudios, donde hubo una amplia, la mayoría de los docentes de Derecho Público de ese momento hicieron una serie de observaciones al plan de estudio en ese momento, que fue leída en la audiencia por el doctor Terrile incluso, y que firmábamos muchos docentes. Mucho más recientemente con el doctor Gerbaudo, secretario académico en ese momento, nos sentamos en torno al tema de la reforma constitucional en Santa Fe y verificábamos las cátedras, en donde, desde luego, no solamente de Derecho Público, pero especialmente todas las cátedras de Derecho Público, los docentes que estaban interesados participaron en eso, en un trabajo conjunto en temas que son importantes. Entonces, digo, no es nuestra intención
poner reparos, ni trabas, ni obstáculos, sino que funcionen los departamentos. Desde luego, creo que los que estamos en esa mesa ya hemos cumplido un ciclo, así que tendrán que venir otros, por lo menos en mi caso. Así que no hay una cuestión desde este punto de vista personal. Sí hago dos observaciones para fundamentar lo que voy a pedir. Lo que pedimos es que esta posibilidad de debatirlo, y que me parece que es previo a esta resolución, es que ese expediente vuelva a la comisión académica y nos permitan escucharnos, simplemente escucharnos. Y las decisiones después se toman, como en toda organización democrática, por mayorías y por minorías. Por eso el pedido concreto de nuestra parte, como lo decía esa nota, es la de poder discutir este tema en lo que me parece es la comisión académica el lugar adecuado. Las dos observaciones que yo quería hacer para, de alguna manera, explicar por qué estamos pidiendo esto, por qué estoy pidiendo esto, una es una cuestión conceptual general. A mí me parece, nos parece a muchos que hemos hablado, que la eliminación de la denominación del Departamento de Derecho Público es un error. Que es cierto que es posible discutir, y de hecho se discute académicamente, los confines entre el derecho privado y el derecho público, y que están estos límites bastante discutibles, para decirlo de alguna manera. Pero es cierto que se mantienen en los departamentos derecho privado, con una serie y cantidad de materias, y derecho privado empresarial, con otra serie de materias. Pero desaparece la denominación derecho público y aparecen departamentos más pequeños, para decirlo de alguna manera, que responderían a las asignaturas de derecho público. Quiero decir que a nosotros no es un buen síntoma, ni académica ni simbólicamente, que no haya derecho público como un departamento como tal. Sin ir más lejos, la Universidad Nacional de Buenos Aires tiene algunos aspectos departamentales con algún recorte, como acá se está sugiriendo, pero cabe recordar que hay derecho público 1 y derecho público 2, aún con estas diferencias. Lo mismo diría en la Universidad Nacional de Córdoba, estoy hablando de la Facultad de Derecho, donde hay elementos en los departamentos, hay elementos de derecho, elementos básicos, comercial, procesal, civil, social, público, penal y criminología, práctica jurídica y notarial. Ahí lo que no hay en todo caso es derecho privado. Entonces, como primera cuestión, yo diría que sería importante a nuestro juicio mantener con las denominaciones y con las asignaturas que se quieran el derecho público. La segunda cuestión tiene que ver con la materia, en este caso nuestra materia. Primer tema tiene que ver con algo que ya dijimos cuando fue, y esto creo que unía a todas las cátedras de Derecho Político. Estuve hablando con la doctora Mac hace unas horas en este sentido, con las correlatividades. Dijimos que las correlatividades no estaban, digamos, correctamente ubicadas. ¿Qué quiero decir? Para cursar Derecho Político se necesita solamente tener 16.081, 16.091, Historia del Derecho y Economía Política. Es decir, según el plan de estudios, no se necesitaba tener historia, no se necesitaba tener derecho constitucional, no se necesita tener derechos humanos. Y esto es un problema. ¿Qué quiero decir? Si yo doy Estado de Derecho
y el alumno no sabe qué es Estado, ni tiene idea de los elementos del Estado, es un problema. Si yo doy sistemas electorales y el alumno no tiene sufragio, visto sufragio o partidos políticos, estamos en un problema. Si yo doy derechos humanos y democracia como una unidad y el alumno todavía no vio el artículo 75, inciso 22 y los tratados incorporados de derechos humanos, estamos en un problema. Quiero decir, cuidado, porque lo que debemos es no apostar al fracaso de los alumnos cuando rinden. Y hay una debilidad teórica, conceptual, para un alumno que no tiene todos estos elementos y llega a rendir derecho político. Desde luego que se pueden aprobar la materia con apuntes de 20, 30 o 40 páginas y no se necesita para eso estas cuestiones, pero yo estoy hablando de otras. En segundo lugar, lejos de pedir que se aparte del plan de estudios, lo que pido es que se respete el plan de estudios. Solamente un apunte para ubicar, y no quiero decirlo de memoria, contenidos mínimos del ciclo de formación común. Formación general disciplinaria e interdisciplinaria. ¿Qué materias tiene? Introducción a la filosofía, historia constitucional, introducción al derecho, historia del derecho, economía política, sociología del derecho y filosofía del derecho. Esas materias justamente son las que incluyen el departamento nuevo de Derecho en Ciencias Sociales y Políticas. Justamente Derecho Político no está ahí. Entonces, ahora aparece Derecho Político dentro de esta formación teóricamente disciplinaria. ¿Dónde está Derecho Político? Formación disciplinar común en Derecho Público, junto a Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, etc. Quiero decir, lo que pido es que respetemos lo que el mismo plan de estudios dice, salvo que se hubiera modificado y yo no lo conozca, pero el que me fue enviado es así. Entonces, quisiera poder debatir estas cuestiones, que sé que este no es el ámbito y en previo a una votación. Pero, para terminar, digo, aparece el derecho privado en la facultad, respetuosamente, como la tosca materia, como decía Norberto Bobbio, y aparece el derecho público líquido, como diría Zygmunt Bauman. Y lo que pretendemos es solamente debatir este tema o debatir estos temas e incluso qué materias deben incluirse en cada uno de los nuevos departamentos. Así que, de mi parte, la propuesta es poder debatir esto y me parece, salvo opinión en contraria, que la manera es volver el expediente a la comisión académica para poder tratarlo. Y voy a pedirle al doctor Terriles, juntos, una cosa. No, siempre con la autorización de ustedes, señor decano. ¿Sí? Bien. Primero, mi agradecimiento a todos los consejeros, al señor decano, por la posibilidad que tenemos de participar. Muy puntual, muy concreto, muy conciso. Cuando leímos el reglamento de los institutos o departamentos, me sorprendió que en el departamento que no se llama más de Derecho Público, sino Derecho Constitucional e Internacional Público, no estuviera Derecho Administrativo y tampoco Derecho Político. Es
Esa fue, si se quiere, la primera sorpresa. Hay una internacionalización del derecho constitucional, elocuente, parte y premisa de la globalización. Hay una constitucionalización del derecho civil y comercial. Hay vinculatoriedad en las sentencias, no solamente de nuestra Corte Suprema, sino de la Corte Interamericana. Hay control de convencionalidad y todos estos aspectos evidentemente no se traducen en un departamento de derecho público que a mi juicio tendría que contener no solamente, como muy bien está, derecho constitucional, derechos humanos, derecho internacional público, sino también derecho político y derecho administrativo. La otra cuestión es con respecto al derecho administrativo, que utiliza una denominación arcaica, obsoleta. Habla de la administración pública. Acá tenemos la doctora Analía Antic. Hoy el derecho administrativo ya no es más concebido como parte de la administración pública, sino como los límites al poder. De tal manera de que sería, sinceramente, un retroceso que nosotros sigamos denominando la administración pública, que es una denominación que debe tener más o menos 40 años de antigüedad. Y por fin, la tercera, por eso dije que voy a ser muy conciso, cuando habla de la integración, habla de titulares con derecho a voz y voto y menciona los profesores honorarios, correcto, los titulares, correcto, los asociados, correcto, los adjuntos, correcto, pero después incorpora a los JTP y a los ayudantes de primera, con voz y voto, lo que me parece realmente irrazonable. ¿Por qué? Porque cuando hablan concretamente de la dirección de ese departamento, refieren que será una terna de la cual un miembro al menos debe ser titular. Es decir, que podríamos eventualmente tener una terna con un titular, un JTP y un ayudante de primera. Me parece una barbaridad. Entonces, esas son las cosas puntuales que yo advierto que son errores que se pueden subsanar. Muchísimas gracias, señor decano, muchísimas gracias, señores consejeros. Yo, si me permiten, quería hacer una, se podría decir, consideración cronológica de este tema, porque me parece que no soy el más indicado para contestar o para conversar sobre el fondo del asunto. La aclaración cronológica es la siguiente. Yo personalmente, sobre fines del año pasado, le pedí un pedido expreso a la secretaria de acreditación que preparase un proyecto de reglamento de funcionamiento de los departamentos para ser tratado por parte del Consejo Directivo. Efectivamente, ese proyecto, la doctora Frustagli, que fue, entre otras cosas, castigada a último momento del año con este tema, fue presentado el 30 de enero de este año por mesa de entradas y fue tratado en la primera reunión del Consejo Directivo y derivado, obviamente, a Comisión Académica. Desde ese momento, el proyecto, porque las sesiones, yo entiendo que no todos asistan y no todos vean los videos, pero de ese momento el proyecto está primero en el Consejo Directivo y luego en la Comisión Académica. El régimen hasta ese momento, hasta hoy, porque obviamente todavía nada ha sido aprobado, hay un dictamen de la Comisión Académica vigente, data de la resolución 48 del año 87, modificada por la resolución 59 del año 88, de modo tal que, a números redondos, podemos decir que nuestra facultad tiene un reglamento de departamentos de casi 30 años de antigüedad. En el medio hubieron algunas reformas parciales del plan de estudios y, como todos sabemos, en junio del 2015 una reforma integral del plan de estudios que incorporó nuevas materias, nuevas áreas, se intensificó el tema de la práctica profesional, etcétera, etcétera. Confieso algo que es público y que habla del mérito de quien preparó el proyecto. Yo no tuve ninguna injerencia en el proyecto porque me pareció que lo correcto era derivarlo en una técnica, como en este caso es la doctora Frustagli. Sí recuerdo que había uno de los departamentos
que era el Departamento de Derecho de la Convergencia Público y Privado, y que como consecuencia de sugerencia de la Comisión Académica ha desaparecido, y algunas materias que estaban en ese departamento pasaron a otro, como por ejemplo el caso de Derecho Agrario, Recursos Naturales y Derecho Ambiental, el tema de la práctica profesional, etcétera, etcétera. También quiero hacer alguna aclaración porque se presentaron, como consecuencia del conocimiento de este proyecto, expedientes por parte de la doctora Andrea Meroy, Luis Faxiano, Ricardo Terrine, Oscar Blando, y un expediente por parte del Departamento de Derecho Comercial, suscrito por las doctoras Calcaterra, Bergia y Holland. Todos esos expedientes, si bien no asisto a las reuniones de Comisión Académica porque no soy miembro, me consta fueron leídos, analizados y tratados en la comisión, en las comisiones académicas que trataron este tema. Sí me veo también en la, no digo triste, pero tal vez poco simpática función de aclarar algunas cuestiones que refieren tanto el expediente del doctor Blando como el del doctor Terrile, que entiendo en lo personal no son del todo correctos y que de alguna manera también se volcaron acá. No es cierto que no hayan tenido, en el caso puntual del doctor Blando, conocimiento institucional de este proyecto. Usted menciona al comienzo de su expediente que se enteró de forma no institucional. El 29 de junio, o sea, con mucha anterioridad al mes de septiembre, en donde se presentó su expediente, nosotros enviamos por mail desde el Consejo Directivo una notificación a todos los titulares de departamento haciéndoles saber que este proyecto estaba en la Comisión Académica para que hicieran llegar sus observaciones. Y esto, también quiero aclararlo, tampoco es cierto que ahora, lo menciona el doctor Terrile en su presentación, que hace saber su opinión porque como consecuencia de la política de apertura del decano Bedrovnik, no es una apertura de este decanato, o sea, en los sucesivos decanatos y en la sucesiva administración de la facultad se ha discutido y se ha debatido todo este tipo de cuestiones. El tema es que hay un momento en donde después del debate hay que tomar una decisión. Y yo y con esto termino, y obviamente le doy la palabra a los consejeros, más que nada a los miembros de la comisión académica, yo lo que de alguna manera quiero es que se respete el trabajo de los consejeros directivos de la facultad, de los 4 claustros, que asisten lunes por medio al consejo directivo y en la gran mayoría de ellos que asisten también los otros lunes a la comisión académica, que tratan los temas, que los debaten, que consideran los expedientes que se presentan y que traen dictámenes al consejo directivo. En este caso puntual, porque aparte me afecta personalmente, porque yo pedí que se modifique el régimen de departamento, que agradezco la consideración que se hizo, que en algunos casos no funciona. Yo no generalizaría. Hay departamentos que desde la recuperación de la democracia vienen funcionando activamente y hay otros que lamentablemente no. Por eso, por lo viejo de la reglamentación, por la necesidad de presentarnos a acreditar con reglamentos un poco más actuales, yo pedí eso. Entonces, el Consejo Directivo, no hace ni falta que yo lo diga, tiene amplias potestades como para votarlo, resolverlo, volverlo a comisión, impugnarlo, pero lo que sí quisiera es que quede claro toda esta secuencia, la antigüedad del régimen actual, la posibilidad desde junio para cada uno presentar las observaciones que quieran. Garantizo que las observaciones todas fueron tratadas en comisión académica. Hay algunos departamentos que han cambiado su nombre, básicamente no por una cuestión solamente nominal. El departamento que en su momento se llamaba Derecho Constitucional e Internacional Público, ahora se llama Derecho Constitucional, Convencional y de Derechos Humanos. El departamento que se llamaba Derecho de la Convergencia Público-Privado, por distintas observaciones coincidentes que ha habido, ha desaparecido y se ha incorporado un nuevo departamento que es el Departamento de Derecho Agrario, Recursos Naturales y Derecho Ambiental. De modo que yo quería hacer esa consideración, no me sentiría cómodo si no la hago y por supuesto que después de esto le dejo la palabra a los consejeros, pero sí me quisiera que se respete el trabajo de los consejeros que han trabajado activamente en el tema. Muchas gracias. Si me permiten, voy a ser muy breve porque hay ya una moción de voto en relación a este tema, pero quiero comentar que pese a que el proyecto original fue girado por correo electrónico a todos los consejeros, el tratamiento de este reglamento nos insumió 3 comisiones académicas completas.
en donde no solo leímos, pese a que cada uno ya había recibido en su correo electrónico, no solo leímos artículo por artículo cada una de las diversas normas que componen este reglamento, sino que también dimos lectura y amplio debate en relación a las 5 presentaciones que hubo vinculadas con este articulado. Es decir, yo esto lo digo un poco también para que se queden tranquilos los dos docentes que hoy nos acompañan y que han hecho esta intervención, de que sus planteos han sido debidamente analizados por parte de la comisión académica, que se ha tomado un tiempo importante en traer con despacho esto. O sea, el hecho de que venga con despacho unánime significa que hemos trabajado mucho tiempo y con mucha precisión cada uno de los artículos de este reglamento, que, como bien señaló el decano, su fecha de ingreso fue el 30 de enero de este año, con lo cual esto habla no solo de la cantidad de expedientes que tenemos para resolver en comisión académica, sino también de, si se quiere, lo meticulosos que somos en el análisis no solo de los proyectos, que aclaro que esas comisiones académicas también contaron con la intervención de la doctora Frustacli, que vino para informar distintos aspectos y que estuvo en las 3 comisiones para informar sobre distintos aspectos del proyecto. Es lo único que quiero decir, porque entiendo que habiendo una moción de voto deberíamos definir esto. No sé, ¿quieren que se lean, aunque sea los departamentos como quedaron? Eso es para los que no forman parte de la comisión académica. Quedaron el departamento 1, Historia y Filosofía del Derecho, con las asignaturas Introducción al Derecho, Historia del Derecho, Filosofía del Derecho, las asignaturas de la formación disciplinar del ciclo de formación en Teoría Jurídica, las asignaturas de formación disciplinar del ciclo de formación en Nuevas Perspectivas de la Juridicidad. El segundo departamento, Ciencias Sociales y Políticas, quedó con las asignaturas Introducción a la Filosofía de las Ciencias Sociales, Historia Constitucional Argentina, Economía Política, Sociología General y del Derecho y Derecho Político. El tercer departamento, de Práctica Profesional, quedó con Taller de Acceso a la Información Jurídica, Práctica Profesional 1, 2 y 3, Práctica Profesional y Comunitaria Supervisada y los talleres de Práctica Profesional del ciclo de formación especial. El cuarto departamento, Derecho Constitucional, Convencional y de Derechos Humanos, quedó con las asignaturas Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional Público, Derecho de la Integración, Derecho del Transporte y de la Navegación, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, las asignaturas de formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, las asignaturas de formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, Vejez y otros colectivos, las asignaturas de la formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho Internacional y las asignaturas de la formación disciplinar del ciclo de formación en Derechos Humanos y Garantías. El siguiente departamento, Derecho Privado, quedó con Derecho Privado Parte General, Derecho de las Obligaciones, Derechos Reales, Derecho de Daños, Derecho de los Contratos, Derecho de las Familias, Derecho de las Sucesiones, Derecho del Consumidor, Derecho Internacional Privado, las asignaturas de formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho de la Responsabilidad Patrimonial y las asignaturas de la formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho Internacional. El siguiente departamento, Derecho Privado Empresarial, quedó con Derecho de la Empresa y el Mercado, Derecho de las Personas Jurídicas, Títulos Valores, Derecho de la Insolvencia y las asignaturas de formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho de la Empresa. El siguiente departamento, Derecho Procesal, quedó con Derecho Procesal 1, 2 y 3. El otro departamento, Derecho Penal, Criminología y Seguridad Ciudadana, quedó con Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana y asignaturas de formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho Penal. El siguiente departamento, Derecho de la Administración Pública, quedó con Finanzas y Derecho Financiero, Derecho Tributario, Administración Pública y Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2, asignaturas de la formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho Administrativo y del ciclo de formación en Derecho, Finanzas Públicas, Derecho Financiero y Tributario. Y el último departamento, Derecho Agrario, Recursos Naturales y Derecho Ambiental, quedó con Agrario, Ambiental, las asignaturas de la formación disciplinar del ciclo de formación en Derecho Agrario, Ambiental y de los Recursos Naturales.
O sea, se han modificado algunas cuestiones, se ha dejado de lado la idea de un departamento de convergencia de derecho público y privado, y nos parece que de esta manera los departamentos guardan cierta coherencia temática y ciertos núcleos duros de referencia con alguna cuestión que también generó alguna clase de debate, como por ejemplo dónde ubicar derecho del transporte y de la navegación, que hace a lo público pero también hace a lo privado, y dónde ubicar derechos vinculados a las minorías, a los colectivos vulnerables, que también estaban relacionados con problemáticas del derecho de familia, por ejemplo, en mucho, pero que han sido sacadas del ámbito del derecho privado para ser llevadas al ámbito del derecho constitucional, es decir, de un sector del derecho público. No, yo digo, sin querer obviamente de ninguna manera desmerecer el trabajo de todos los consejeros que participan de la comisión y que participan acá del consejo, y sobre todo de un planteo que los consejeros estudiantiles vienen haciendo desde principio de año, de la demora de la comisión y que no resolvemos. La verdad que quería proponer como moción que vuelva a comisión por una única vez. Vuelvo a reiterar que no considero ni una falta de respeto ni al decano ni a Sandra Frustragli, que la verdad que viene luchando con este tema de principio de año, y nos queda constancia porque venía a las comisiones y a veces no llegábamos a tratarlo porque le dimos prioridad al proyecto de revisión de exámenes y demás. Pero bueno, yo no sé, ahora el doctor Bedrovnik informa que hubo una remisión en junio a todos los titulares de cátedra. La verdad que, bueno, obviamente que yo había preguntado si eso había sido así, a cual sí había sido la respuesta de la doctora Sandra Frustragli, que eso había sido así, me quedé tranquila. Fui la consejera que puso a disposición del doctor Blando el proyecto, porque como es titular de un departamento, por las dudas lo hice, y ahí me entero que no había visto el proyecto. En realidad, más por una cuestión digo, al margen de si tiene razón o no en el planteo, que creo que no da a discutirlo en el consejo, quería proponer, bueno, sí, esta posibilidad de diálogo una vez más con los docentes, porque me parece que es un tema importante. Sí, con un plazo obviamente para poder definirlo rápidamente y poder tener el reglamento de departamentos de la facultad. Pero reitero, sin que se tome como una ofensa ni al decano, ni a la doctora Frustragli, ni al resto de los consejeros. Simplemente como un tiempo más para poder debatir estas cuestiones que están planteando estos docentes, y si puede haber algún otro docente que tampoco ya ha tomado conocimiento a cargo de una cátedra y quiera hacer alguna cuestión. Segundo, para aclarar que el proyecto fue elaborado desde la Secretaría y lo debatimos con el vicedecano en su momento y con la unidad ejecutora de plan de estudios, y que cuando comenzó el tratamiento en comisión académica dije que lo había conversado con algunos docentes, pero precisamente como no eran todos, la comisión académica decidió remitirlo a los directores de departamento, no a todos los titulares, porque si alguien tenía que expedirse eran los directores de los departamentos, y ese es el mail al que hizo referencia el señor decano, y así llegó la comunicación a los directores de los departamentos. Yo simplemente lo que quería decir era qué reparos tenía Margarita o en qué cambios estaba pensando, porque entonces se formulan aquí. Porque las notas las tratamos porque se analizaron y conforme lo que señaló el presidente de la comisión salió este despacho. No, perdón, yo no propuse tratarlas acá porque habría que constituir el consejo en comisión, ¿no es cierto? Que eso requiere una aprobación. ¿Cuál es la moción? No, pero entonces, no, lo que yo te preguntaba era, vos lo que querés es volver a debatir totalmente el proyecto, no es que tengas alguna cuestión puntual que pueda ser, porque por ejemplo, si alguien tuviera dudas con las competencias de cada uno de los docentes que integran las cátedras, tanto el estatuto como la ordenanza 651 de carrera docente fija claramente cuál es la competencia de cada uno, ¿no? A la cuestión que se planteaba de darle a todos derecho a voz y voto. Bueno,
podríamos aclarar, votan conforme las competencias dadas por el propio ordenamiento jurídico de la universidad. Esa sería una observación puntual que yo no veo mal por ahí aclarar, pero para eso no necesita volver a comisión. Entonces, por eso, si hace una cuestión puntual, podríamos constituirlo en comisión y aclararlo ahora. Ahora, si es un debate integral, claro, evidentemente tiene que volver a comisión. No, perdón, Adriana, no es ese el punto que me preocupa de lo que planteó tanto el doctor Blando como el doctor Terrible. Creo que lo que propone es una buena aclaración para cerrar cualquier tipo de duda. Mi única duda o preocupación, o tal vez por a lo mejor falta de mayor conocimiento del plan de estudios actual, es lo que planteó el doctor Blando respecto a que si la división por departamentos se refleja en cómo está dividido en el plan de estudios actual. Esa es la duda que me quedó puntual respecto a lo que el planteo de la cuestión del derecho público en general. Pero bueno, por eso requeriría una discusión que no sé si es pertinente, por eso. Bueno, señores consejeros, hay dos mociones. El despacho de comisión de asuntos académicos y por el otro lado la propuesta de la consejera Zabalza de que vuelva a comisión para rediscutir. Por la moción número 1, por el despacho de comisión académica, se aprueba por aprobar el despacho de comisión. Moción número 2, no les aclaraba las mociones, por las dudas. Bueno, por la moción número 1. Por la moción de la consejera Zabalza que vuelva a comisión. ¿Abstenciones? Sí. ¿Sí? Bueno, por mayoría de votos se aprueba el despacho de la Comisión de Asuntos Académicos. Nueve votos a favor de aprobar el despacho, 6 votos para que vuelva a comisión, 5 abstenciones. Consejera Petrocelli, las votaciones son por mayoría. ¿Cuál? Perdón, es una cuestión, siempre las votaciones, claro, salen por mayoría simple. O sea, no hay ningún requerimiento de mayoría absoluta para tratar este tema. A ver, consejera Petrocelli, a ver. Mayoría simple es 11 de 20. No, perdón. Mayoría simple es otra cosa, eso es mayoría absoluta, no sé qué. Es mayor que... Continuamos. Las donaciones se aprueban, se aceptan. Bueno. Sí, la presidenta del Centro de Estudiantes, señores consejeros, la presidenta del Centro de Estudiantes solicita la palabra. La consejera. Bueno, nosotros queremos presentar un proyecto sobre tabla con respecto a los hechos sucedidos la semana anterior, cuando se estaba desarrollando un paro docente estudiantil y un acto en repudio de la desaparición con vida de Santiago Maldonado, en la cual ingresa una camioneta de Gendarmería Nacional
mientras se estaba desarrollando el acto, lo cual consideramos una actitud intimidatoria y un gravísimo hecho institucional. Este proyecto es muy similar al que se presentó en la Federación Universitaria de Rosario, así que voy a proceder a leerlo. ¿Le da tratamiento el consejo? Señores consejeros, ¿van a dar tratamiento al proyecto que presentan sobre tabla? Bueno. ¿Sí? Dale, adelante. Visto que el día 3 de octubre de 2017, mientras se desarrollaba un paro docente estudiantil y un acto en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado, convocados por la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una camioneta de Gendarmería Nacional ingresó en el predio de la Ciudad Universitaria de Rosario. Considerando que el ingreso de Gendarmería fue violatorio al artículo 31 de la Ley de Educación Superior, que establece que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no medía orden escrita previa y fundada del juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida, violando asimismo la autonomía universitaria consagrada en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional. Que la presencia de las fuerzas de seguridad acusadas por los testigos presentes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en el mismo momento en el que se desarrollaba el acto exigiendo la aparición con vida, constituye una clara actitud intimidatoria y un gravísimo hecho institucional. Que este hecho no es fortuito, sino que cuenta con el antecedente de lo ocurrido en las universidades nacionales de Mar del Plata y Jujuy, con el ingreso de la misma fuerza sin que medie una orden escrita y fundada del juez competente o solicitud de autoridad universitaria legítimamente constituida, como establece la ley mencionada ut supra, como también, y de mayor gravedad, el ocurrido frente al del Instituto Superior Olga Cosentini el pasado 7 de septiembre con la presencia de efectivos de Gendarmería mientras se desarrollaba una clase pública respecto al caso Maldonado. Que la Universidad Nacional de Rosario expresó a través de sus medios oficiales que el rector no prestó autorización a la Gendarmería para ingresar en el predio universitario y que presentara una denuncia en la Fiscalía Federal de turno, exigiendo que se esclarezcan los hechos. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UNR resuelve. Artículo 1. Repudiar la actitud de Gendarmería Nacional de ingresar de forma ilegal al predio de la Universidad Nacional de Rosario mientras se desarrollaba pacíficamente una actividad exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Artículo 2. Solicitar al rector de la Universidad Nacional de Rosario que encabece todas las medidas necesarias para el inmediato esclarecimiento de los hechos, poniéndose este Consejo Directivo a disposición en lo que oportunamente corresponda. Artículo 3. Exigir la inmediata aparición con vida de Santiago. Y artículo 4. Consejera Tal. El micrófono, por favor. No adelantar el voto favorable, pero sí eliminar el artículo 2 porque el rector ya dio instrucciones y el asesor jurídico de la NOA hizo las denuncias pertinentes ante el fiscal federal. Por lo tanto, me parece que en todo caso apoyamos el accionar del rector, pero no le solicitamos que arbitre ninguna medida porque ya tomó todas las medidas. ¿Se aprueba? ¿Cómo? Ah, Luciano. Luciano. Tiene la palabra. Viendo esto, podríamos poner en el artículo 2 que adherimos a todas las cuestiones que generó el rector. Arbitrió. Entonces, ¿cómo quedaría el artículo 2? No, la idea es que el artículo 2 se redacte de otra forma, digamos, que este Consejo Directivo apoya todos los trámites, no sé cómo dice, el accionar de la Universidad Nacional de Rosario en el sentido del esclarecimiento de hechos, no sé cómo es. A ver. Perfecto, Solange. Listo. Perdón, una pregunta. ¿No
adherir a lo que dijo el rector. También puede ser. O sea, porque el rector... No podemos adherir a lo que dijo el rector porque hubo una... No, pero adherir en términos de la declaración porque hubo una declaración expresa del rector de la universidad. O sea, yo no sé si iría más lejos de lo que dijo el rector, diría directamente que adhiero a lo que dice el rector, pero bueno. Eso es lo que yo estoy planteando, doctor, que adherimos a toda la acción. No te la robé, perdón. No, la Universidad Nacional. No, pero no lo que dice el artículo 2, adherir a lo que el rector haga. Yo digo adherir al rector. No, adherir a lo que ya actuó la universidad. Bueno. No, perdón. Es otra cosa. Cambiar el artículo 2 por adherimos a todas las el accionar que tuvo la universidad. Estoy diciendo otra cosa. El rector emitió un comunicado. La universidad emitió un comunicado. Digo, ¿no podemos adherir a ese comunicado emitido por la universidad? Esa es mi pregunta. Pero es que está todo incluido en lo que dijo. ¿Pueden, consejeros? No. Hablar en el micrófono. Pero está bien, Solange. Yo lo que te digo. Estoy preguntando, Sí. tu propuesta es solo la adhesión del Consejo Directivo a lo establecido por el rector y entonces modificar el proyecto que presentaron, es lo que está planteando él, para ponerlo en limpio. Bien. Eso es lo que vos estás planteando. Sí, o sea que yo propongo que este con la Consejo reforma del Directivo... artículo 2 sostener el proyecto presentado acá por la consejera estudiantil. Bueno, listo. Sí, bueno, no, yo igual que Solange opino que el Consejo Directivo se tiene que expedir aprobando este proyecto con las modificaciones que creamos pertinentes. Perfecto, entonces quedaría el proyecto. ¿Quién? Yo. Bueno, listo. Bueno. Ahora lo leo. Artículo 1. Repudiar la actitud de la Gendarmería Nacional de ingresar de forma ilegal al predio de la Universidad Nacional de Rosario mientras se desarrollaba pacíficamente una actividad exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Artículo 2. Adherir al accionar efectuado por el rector de la UNR para favorecer el esclarecimiento de los hechos. Perfecto. Artículo 3. Exigir la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. Artículo 4. Bueno, ¿se aprueba el texto?
Hola, hola.